nombre Ok. y Buenas tardes, nosotros vamos a presentarles el tema de atención de la salud y bienestar animal de una unidad de producción avícola. Yo soy María Fernanda Flores Cardeña y mis compañeros son. Hola, yo soy Naomi Resendiz. Yo soy Lisette Hernández. Yo soy Javier González. Yo soy Jocelyn Escobedo. yo soy Ruth Córdoba. Yo soy Evelyn Rivas. Y esta es la presentación de nuestro proyecto semestral. Para comenzar está la foto de evidencia donde salimos todo el equipo. Estamos portando uniforme como se nos pidió en la granja y botas. Para este punto ya nos habíamos bañado y pues empezamos. Bueno, primeramente vamos a hablar de la historia clínica, de unos datos que recabamos antes de continuar con la inspección en la granja. La granja se visitó el 4 de abril del 2025. El nombre de la granja es Granja San Mateo. El médico encargado es Candelario Zamora Pelayo. El nombre de la propietaria es María Concepción. El tipo de instalaciones es una caseta de ambiente natural. Hay 3 granjas cercanas a esta, con una distancia de 600 metros cada una. La orientación de las casetas es de oriente a poniente, con una ligera inclinación por el sol. La procedencia del alimento y el almacenamiento del agua es agua de pozo. Llega a unos elevados y de ahí se distribuye a las casetas. El almacenamiento del alimento es en tolvas o en silos. El control sanitario, nosotros pudimos observar que cuenta con arco sanitario, regaderas, uniforme y calzado, tapetes sanitarios, el control de ingresos, controles de plagas. No se tienen algunas mascotas u otros animales aparte de la parvada que hay en cada caseta. La eliminación de cadáveres es por medio de la incineración y la eliminación de basura es por medio de la recolección RPBI. En la información de la parvada manejan tanto hembras como machos con una edad de 14 días. Las líneas que maneja son la ROS y la COP con fin técnico de engorda. La incubadora de procedencia de estas parvadas es la incubadora Santa Cruz de su pollo. El número de aves es aproximadamente de 19,000 a 20,000 por cada caseta. Cuenta con vacunación vigente y desparasitación vigente de coxidia con vacuna que se aplica en la incubadora. No tiene existencia de ectoparásitos. El programa de alimentación es de 5 etapas, las cuales son preinicio, inicio, crecimiento, engorda y final. El alimento es formulado por un nutriólogo y este se da a libre acceso al inicio y al final es limitado dependiendo de la época del año. Nos comentan que no hay ningún problema actual desde hace 6 meses. En los padecimientos anteriores nos comentaron que hace un año tuvieron un brote de Newcastle, en donde murió el 20% de la parvada. En el tratamiento que se utilizó fue la revacunación, eritromicina y sulfas. Las vacunas que ellos estaban empleando antes no sirvieron, entonces optaron por poner otra de un laboratorio, el cual del laboratorio IREM fue las que les funcionaron. Continuamos con la eutanasia y necropsia. El método de eutanasia utilizado en la granja avícola es por medio de dislocación cervical, dado que es el más práctico de realizar en la práctica diaria. Se debe seleccionar el aves que presenten signos de enfermedad para realizar este proceso. Espero que me vea yo. En el examen externo, el examen externo se debe realizar de forma sistemática, empezando desde craneal hacia caudal. Los hallazgos del examen externo encontramos en la cabeza secreción sanguinolenta en cavidad oral. En el cuello encontramos un edema por vacunación. En las alas aparentemente normales, tórax aparentemente normal. La cloaca encontramos plumas manchadas por presencia de heces y en las patas aparentemente normales.
Hallazgos en la necropsia. Una vez realizado el examen externo, procedemos a mojar al ave, exceptuando la cabeza, con el fin de que las plumas no contaminen la cavidad celómica y no estorben en la apertura del cadáver. Para ello dislocamos ambas articulaciones coxofemorales de las aves para mantenerlas fijas y realizamos la técnica de colgajo en Y. Hallazgos en la necropsia. En la región craneal está aparentemente normal. En la región cervical se observó absceso y restos de vacuna, como se observan en la imagen. En la región torácica se detectó la presencia de coagulación en el corazón como resultado de una punción intracardíaca. Los demás órganos en la cavidad lucen aparentemente normales. Pasando a la región abdominal, los órganos de la cavidad parecen estar en condiciones normales. En nuestro caso realizamos 2 necropsias. En la segunda se llevó a cabo los mismos pasos que se describieron anteriormente. La única diferencia que se encuentra es el tamaño del ave y una deformidad en la quilla. Las demás regiones se observan aparentemente normales. Respecto a parámetros productivos, únicamente obtuvimos información de 2, que el primero es la ganancia de peso por semana. Generalmente nos comentó el doctor que se pesan cada semana, en este caso los viernes, y se compara después con parámetros que ya están establecidos por la empresa, pero no nos compartieron ni los registros que llevan de esta parvada, ni los parámetros de las tablas que maneja la empresa. Y bueno, aquí en este video se observa cómo están justamente pesando a las aves, las meten en una cubeta. Y bueno, el otro parámetro productivo es la mortalidad. Nos comentaba el médico que una mortalidad esperada dentro de razones naturales, que se aplasten, que no vayan creciendo conforme el tamaño de la parvada, etcétera, es desde el 5 al 10%, desde que llegan las aves hasta que se llevan a rastro. Como había mencionado mis compañeras, como tal no se encontraba ningún padecimiento y el médico refiere que muchos tienen muchos meses sin ningún otro padecimiento, entonces lo que nos comentó fue de un padecimiento que él había tratado anteriormente. En este caso, se registró que después de 4 días de aplicar la vacuna de Newcastle, empezaron a actuar un poco raro y a tener algunos signos, por lo que se diagnosticó una reacción postvacunal. Esto porque se observaban estornudos y estreptores y en algunas aves estaban decaídas, y para el diagnóstico se realizaron necropsias en donde se observaron opacidad en los sacos aéreos con un leve exudado con fibrina y una pequeña irritación en la tráquea. Para tratarlo se le administró rofloxacina al 20% a 20 miligramos por kilogramo de peso. Administró en agua de bebida, fueron alrededor de 1.12 miligramos por ave, multiplicado por las aves aproximadamente fueron 16.800 mililitros. Se ponía en el tinácol en la mitad del agua y después se les ponía agua natural para que se lograra una toma al día durante 5 días. Después de este tratamiento se concluyó que los aves empezaron a tener mejor estado de salud y con ello se concluyó que el diagnóstico y el tratamiento fueron los correctos. Después de esto se realizó otra necropsia y no se encontraron las lesiones ni signos que se habían encontrado anteriormente. Dentro de las tomas de muestras, se realizaron muestras de sangre y muestras por hisopado. Las de sangre fue una punción cardíaca, método para extraer sangre del corazón. Existe riesgo de hemorragia y en estas fotos se ve claramente. Se realizó una punción radial. Se realiza en la vena radial ubicada en el ala y esta técnica fue la más empleada. Se realizó la técnica en yugular, procedimiento para extraer sangre de la vena yugular del ave y fue realizada por nuestro compañero. La extracción de sangre del canal medular no se realizó, ya que el médico que comúnmente la realiza no se encontraba, por lo que no nos permitieron realizarla, pues es riesgosa al no conocer, cuánto introducir la aguja.
En los hisopados se realizó mediante las técnicas establecidas por el profe. Fue hisopado en fosas nasales. Se introduce el hisopo dentro de las fosas nasales, girándolo suavemente para recoger muestras de secreción nasal. Hisopado traqueal, que se inserta cuidadosamente a través de la glotis en la tráquea. Y el hisopado cloacal, se inserta cuidadosamente el hisopo en la cloaca y se gira sobre la superficie de la mucosa. A continuación, vacunación. El calendario de vacunación nos proporcionó el médico encargado, ya que por motivos de coordinación no estuvimos en la visita. El día 1 de vida se coloca Coccidia y Marek por vía de administración, aspersión y o parenteral intramuscular. En el día 8 a 10 se colocan Newcastle y bronquitis con un virus muerto en la vía ocular. Aquí también se pone influenza. Cada 9 días se revacuna Newcastle por aspersión o agua de bebida. El médico encargado no nos proporcionó ni el lote ni la dosis exacta, tampoco el laboratorio que se pusieron las vacunas. Para evaluar el calendario de vacunación de la granja, se pinta de color azul una cantidad de pollos de la misma caseta, los cuales no se vacunan, para evaluar la eficacia de la realización del calendario de vacunación. En nuestra opinión como equipo, concluimos que el programa implementado por la granja está bien diseñado, ya que lleva un control constante de vacunas y es acorde a su ubicación geográfica, edad de los pollos y fin zootécnico. Bueno, dentro de los indicadores del bienestar tenemos el primero, que es el microclima. De este forma parte la temperatura. Nos comenta el médico que la manera en la que miden la temperatura es mediante estos termómetros, y también para regularla se utilizan calentadores como el tipo que se observa a la izquierda, y este calentador calienta hasta 2000 aves. De igual manera, para enfriar la caseta se utilizan ese tipo de ventiladores. Nos comentaba el médico que generalmente en las primeras 2 semanas de vida se trata de mantener una temperatura de 28 a 32 grados Celsius, y pues tratan de no prender estos ventiladores. A partir de ahí nos comentaba el médico que por otras situaciones que han pasado en otras casetas, que nos comentaba, por ejemplo, de una caseta de ambiente controlado, que ocurrió un accidente, se quedaron las aves sin oxígeno, no sonaron ninguna alarma, y en media hora ya estaba muerta toda la parvada. Entonces nos comentaba que él confía más en la observación de las aves, si están más aglomeradas o si están jadeando, etcétera. En cuanto a la humedad, no hay medidores de humedad. Nos comenta el médico que lo ideal es mantenerla entre un 40%, sin embargo, pues al no tenerlos medida, pues no hay manera de regularla. La única manera que tratan como de adecuar la humedad al clima del exterior es mediante la manipulación del flujo de agua que sale de los bebederos. Si hace mucho calor y está muy seco el calor, se abren más los bebederos para que las mismas aves tiren el agua. En respecto a calidad del aire, pues no hay ningún medidor ni de amoníaco, ni de óxido de carbono, ni de ningún otro gas. Únicamente pues se abren o se cierran las ventanas y las cortinas para poder ventilar más, y pues se prenden los ventiladores de ser necesario. En cuanto a densidad poblacional, en las casetas de hembras, que fue la que visitamos, hay 14.5 aves por metro cuadrado, mientras que en las casetas de machos hay 11 aves por metro cuadrado. Y pues conforme van falleciendo a lo largo de la engorda, se van quedando con menos aves por metro cuadrado. El estado funcional de la caseta, pues no se observan instalaciones pues ya algo viejas, sin embargo no están deterioradas y todas son funcionales. No se observan ninguna parte de la caseta en mal estado, ni las lonas, las mallas, etcétera. En cuanto al equipo, lo que observamos fue esta tolva que se observa ahí, que pues está bastante oxidada. Sin embargo, nos comentaba el médico que ya están en uso pues las que se ven por ahí atrás. También los comederos que observamos, los bebederos y todo, están en buen estado. Y respecto a equipos más móviles como bombas de presión, mangueras, etcétera, nos comentaba que las comparte con las otras granjas de la misma empresa. Entonces, en ese momento pues no estaban en la caseta y no pudimos evaluarlas. Respecto a hambre y sed, hay un total de 432 comederos. Por lo que se puede observar, todos son funcionales, y la altura del comedero va subiendo conforme va creciendo la gran mayoría de las aves a la altura de la clavícula. Todos los comederos se observaron limpios y todos tenían alimento. En los bebederos contamos un total de 2.500 de estas charolitas rojas.
que son beberos de palanca, que se activan al picar el ave. Todos estos se observaron limpios, funcionales y en buen estado. El agua, como comentaba mi compañera, proviene de pozo, que es propiedad de la misma empresa, y esta la distribuye a las granjas, de ahí la mandan a una pileta y de ahí sube a los tinacos de cada caseta. Como es un proceso directo que hace la empresa, el médico desconoce si lleva algún tratamiento o si ya es potable directo del pozo, entonces pues no pudimos obtener información respecto a la calidad del agua. Aquí se puede observar una de las piletas que observamos en la caseta y los tinacos que hay en cada caseta. Las fases de alimentación, como comentaba mi compañera, son 5 etapas. Es preinicio de 0 a 7 días de edad, inicio de 7 a 14 días de edad, crecimiento de 14 a 30 días de edad y ya de ahí se da el alimento de engorda y el de finalización. En un inicio, como comentábamos, se da el alimento a libre acceso y pues conforme van creciendo o si se presentan enfermedades metabólicas se llega a dar solamente una vez en la mañana o pues se va modificando. De igual manera lo manda directo a la empresa Las Tolvas, entonces no pudimos tomar fotos ni de empaques ni de los ingredientes. También en cuanto al control y calidad de ingredientes, se observan pues que se almacena en tolvas de metal y en silos y pues como ya comentábamos, son dietas formuladas por un nutriólogo, por lo que el médico pues no tiene tanta injerencia en cuanto a ingredientes y ni calidad de los ingredientes, entonces pues no son datos que nos pudo brindar. Aquí se observan las tolvas en donde se almacena y los comederos. Respecto al bienestar humano, tampoco pudimos obtener mucha información. Está la estructura de la empresa, que nos comentaba que primero son los dueños, luego los gerentes, los encargados de zona, que todos son médicos veterinarios, luego están los encargados de casetas, el segundo encargado de casetas, el casetero, que es uno para cada 2 casetas, y durante la noche son relevados por los veladores. En cuanto a condiciones del médico veterinario, no pudimos obtener mucha información, únicamente pues de la observación. Por lo que observamos, se les brindan uniformes y también vimos que tenía una camioneta de la empresa porque pues debe transportarse entre distintas producciones. En cuanto a las condiciones de los subordinados, tampoco nos pudieron dar información, igual por lo que pudimos observar, pues tienen uniformes, tienen acceso a instalaciones como lockers y regaderas, que pues aunque están deteriorados, cumplen todos con su función. Bueno, yo voy a hablar de la bioseguridad. En las delimitaciones de los perímetros de la unidad de producción, pues esta Granja San Mateo cuenta con 2 entradas, una para el personal que cuenta con su arco sanitario y la otra entrada es para los vehículos para embarque y desembarque. En los límites de la granja, a una distancia de 600 metros, se encuentran otras 3 granjas, que son las más cercanas, pues que tiene pues la granja y está delimitado por cercas. Igualmente, la Granja San Mateo cuenta con 6 casetas en total. En cada una de estas casetas hay aproximadamente 20,000 aves. Estas casetas por individual miden de 20 metros por ancho por 100 metros de largo y la distancia de caseta a caseta es de 12 metros aproximadamente. Y la vigilancia de puerta tras acceso a la producción, como tal, no hay nadie supervisando la entrada de la granja, pero pues en la entrada número 1 es la que entra el personal y está directamente conectada por un pasillo para entrar al módulo sanitario. Antes de pasar a este módulo, hay un arco sanitario para el personal. Después de entrar, se realiza el proceso de sanitización y después se pasa a un área para poder pasar a las casetas de los pollos. Después, antes de entrar al módulo, como comenté, hay unos recipientes con yodo povidona para desinfección que fungen como los tapetes sanitarios. Afuera del acceso del personal se observa una tipo caseta de vigilancia, sin embargo, no había personal en ese momento. Para el método de desinfección para ingreso de personal y de vehículos, antes de entrar al módulo sanitario, el personal pasa por el arco y por el tapete que ya he mencionado. Después entra al módulo sanitario. Al entrar al módulo, entramos al área que se conoce como sucia. Aquí el personal se despoja de su ropa informal y deja sus pertenencias para posteriormente pasar al área gris. El área gris consiste en que se darán un baño en las regaderas y posteriormente pasarán a otra habitación donde se encuentran los overoles y botas para ingresar al área blanca donde se encuentran las casetas. En este caso, utilizamos nosotros botas y filipina, que fue lo que nos indicó el médico. Posterior a cambiarnos, pasamos por un recipiente de yodo povidona para poder entrar a la caseta. Para los vehículos, igualmente pasan por un arco sanitario. Consiste en que es una bomba centrífuga y turbo galvanizado de 1,5 con agujero o express y son rociados a presión con desinfectantes para poder entrar a la granja. Las aves como tal, pues nunca están fuera de la caseta, siempre están dentro hasta que son llevadas a rastro para cumplir su fin zootécnico. En algunas zonas de la caseta se han observado, nos comentó el médico, que se observó el ingreso de aves silvestres, poniendo en riesgo de infección a las aves de la caseta.
La limpieza, pues el procedimiento para poder realizar una limpieza en la producción es vaciar la caseta, que significa barrer y recoger las camas. Posterior a esto, estas camas se cubren con lonas y se dejan hasta que llegan a una temperatura de 70 grados Celsius. Esto con el fin de que se mueran todos los microorganismos. Después de recoge y la empresa manda camión para recogerlo. Esta es la limpieza en seco. Después de barrer, se echa agua y jabón, que en este caso se utiliza Roma, a presión para posteriormente tallar todo. Puertas, comederos, bebederos, lonas y rejas, etcétera. Y se deja secar para poder iniciar con el proceso de desinfección, que es la limpieza en húmedo. El equipo que se utiliza es bomba de presión, escobas, cepillos, hidrolimpiadoras y manguera. Los productos que fueron utilizados en la limpieza, pues es el jabón Roma. En el método de desinfección que se utiliza, pues primero se realiza una primera, que es con fuego por medio de un lanzallama. Después se realiza una segunda desinfección con un aspersor donde se utilizan desinfectantes. Como parte del protocolo, después de hacer este vaciado, limpieza y desinfección de casetas, estas deben de quedar vacías por lo menos durante 2 semanas, perdón. El equipo utilizado es lanzallama y aspersor. Y los productos son 2 desinfectantes. Uno es Anglosar BR2, que es de la compañía Anglocorp, y el otro es Anicresil, que es de la compañía Avigalsa. En el control de la fauna nociva se nos comentó que el problema pues más reciente que han tenido es con roedores, así que colocaron aproximadamente 2 trampas por caseta que funcionaron de manera correcta, y estas son trampas caseras con tubos de PVC y galones de plástico, aunque también se nos mencionó que han tenido problemas con las aves silvestres que mencioné hace un momento, y pues no nos mencionaron si combatieron este problema. En el registro normativo de movilización animal, el doctor nos comentó que esa información la manejan directamente los administradores de la empresa, entonces no fue proporcionada. En el manejo de desechos de la producción, pues la eliminación de cadáveres se hace la recolección de todos los desechos, donde posteriormente la empresa paga un servicio de incineración. Y pues la eliminación de basura, pues es por medio de la recolección de RPBI, de jeringas, navajas y residuos orgánicos. Y pues realizamos una evaluación de bioseguridad. Consideramos que esta producción avícola cuenta con un muy buen protocolo de seguridad. Los métodos de limpieza y desinfección son adecuados. Existen filtros de seguridad al ingresar, como el arco sanitario y los tapetes, que hacen de la granja una producción segura y eficiente. Y pues como recomendaciones tenemos 3. El primero es el control de la fauna nociva. Como bien se mencionó, pues sí tienen un control contra los roedores, pero en tanto las aves, pues no se nos comentó, no sabemos si sí hay un plan para erradicar a estas o no hicieron nada. Entonces nosotros recomendamos mejorar la infraestructura de estas y cubrir los pequeños espacios para que estas aves no entren y pongan en peligro a los pollos. También recomendamos sobre la limpieza que mejor utilizar un jabón más adecuado o especializado para realizar las limpiezas de casetas que ayuden a eliminar un gran porcentaje de microorganismos. También la última recomendación es sobre las regaderas, que mejorar las instalaciones, ya que había mucha suciedad en esta área. También había mucho desgaste en paredes y pisos con la acumulación de suciedad, y consideramos que esta área debe de estar lo más limpia posible para no portar microorganismos que se queden en el personal hacia las casetas y esto después cause un problema de salud que se puede agravar con el tiempo.